Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, vamos a continuar en la nueva season de guía para principiantes, que yo sé que ustedes me lo han pedido porque hay muchos que no tienen mucho conocimiento del juego y más cuando ingresamos, que somos nuevos, hay muchas cosas que podemos hacer y no lo sabemos hacer. Ahí disculpen la redundancia, pero es que es la realidad. Pero entonces vamos a continuar con una que es súper chévere, que son los artefactos de los titanes. Los artefactos de los titanes es algo muy importante en el juego, guerreros, porque aquí es donde nosotros vamos a ir mirando y vamos a ir evolucionando también a nuestros héroes. Entonces, si nosotros evolucionamos los artefactos, evolucionamos todo, guerreros, nosotros vamos a tener la posibilidad de subirle. Entonces, vamos a ir mirando. Aquí, guerreros, en la cuna elemental, artefactos de titán lo van a encontrar aquí en este bonsai. Nosotros nos metemos aquí en los titanes y podemos encontrar. Ya ustedes vieron el video de artefactos de héroes, pues aquí es algo parecido. Entonces, los artefactos de titán, existen tres tipos de artefactos. Artefactos titánicos, vamos a llamarlos así, en el juego, que su nivel máximo es hasta 120. Me imagino que para PC, porque en móvil los artefactos de héroes llegaron hasta 100, como para que tengan algo de conocimiento aquí. Entonces, muy parecido, tenemos los artefactos de arma. Cada titán tiene un artefacto único. Ejemplo, lo mismo, el torbellino de Singur, aquí está. Tenemos la bestia de Ragni, tenemos la corona de Belab, tenemos la vara de Singur y tenemos los puños de Andvari. Estos se parecen mucho a los de los héroes, pero bueno, así se llaman. Cada arma de artefacto aumenta el daño infligido a los titanes de un elemento específico. El elemento se selecciona según el ciclo. Entonces ya ustedes saben que tenemos diferentes titanes, que son los diferentes titanes que son de agua, de fuego, de tierra. Pero en este caso también tenemos de luz, también tenemos de oscuridad. Y estos titanes ayudan bastante. Entonces, si nosotros nos metemos en los titanes de agua, ejemplo, vamos a coger mejor un super titán. Cogemos el de agua. El obtenido, el daño adicional es contra los titanes de fuego. Ahí vamos a tener una pequeña oportunidad que dice: cuando un héroe usa la habilidad de agujas de escarcha, el combate puede activar el efecto que da estadísticas extra al equipo entero durante 9 segundos. Es lo mismo que el otro durante 9 segundos, pueden verlo. Todos tienen 9 segundos, todos tienen 9 segundos. Entonces, aquí tenemos que para los titanes es daño extra con titanes de fuego. Y los de fuego, obviamente, es daño extra a los titanes de tierra. Si nosotros tenemos titanes de luz, es daño, probabilidad de activación, que es su daño físico. Pero también tiene una que es daño fuego y de tierra, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Aquí, si nosotros tenemos titanes de tierra, vamos a colocar a este es contra los titanes de agua. Eso no le aparece ahí, pero obviamente les estoy dando ese tic que es para los titanes de agua, porque normalmente viene aquí en la corona de tierra. Ahora, la luz y la oscuridad no son parte de este ciclo, pero se contrarrestan entre sí. O sea, luz y agua, luz y oscuridad, oscuridad y luz. Pero en este caso también daño adicional a los de agua, fuego y tierra. O sea, tienen unas ventajas bastante buenas. El arma de artefacto es menos efectiva contra los oponentes de nivel superior. Entonces, subámosle bastante a los titanes. Ahora, tenemos la siguiente, que es la corona de luz. Aquí tiene corona de luz, corona de agua, corona de fuego y corona de tierra. Todos tienen esta misma, como la pudieron ver. Todas tienen coronas. Ahora, la corona de artefacto depende del elemento del titán. Los titanes de tierra obtienen la corona de tierra, yo lo que les había explicado, la de agua, la de fuego, y esto así respectivamente. Ahora, tenemos en el ataque el artefacto de la corona. La corona, que es esta que les estoy mostrando, añade una defensa adicional contra los titanes de un elemento específico. En este caso es de agua, de fuego, de tierra. En el otro es de fuego. Y en este, vamos a ver si pasamos a otro. Aquí dice titanes de tierra. Entonces tenemos que tener eso
bien específico. Los titanes de agua tienen su defensa adicional contra los titanes de fuego. Perdón, aquí en este de la corona, que es lo que les estoy mostrando. El otro ataque es contra los de tierra, pero aquí se están defendiendo contra los de tierra. O sea, si nosotros peleamos contra alguien de tierra, vamos a tener bastantes oportunidades. Los de fuego, lo que le había dicho, se tienen de tierra. Ahora, los de agua tienen, vamos a buscar uno de agua, tienen defensa extra contra los de fuego. Pero esto no es mucho. Si nosotros tenemos uno de agua que son bastante débiles, no va a funcionar mucho. Y los titanes de tierra obtienen defensa adicional contra los titanes de agua, como pudieron ver aquí en esto. La luz y la oscuridad no son parte de este ciclo, pero se contrarrestan entre sí. En defensa, la corona de artefacto otorga protección adicional contra todos los titanes. La corona de artefactos es menos efectiva contra los oponentes de nivel superior. O sea, es que esto, si nosotros tenemos titanes bastante débiles, obviamente esto no va a servir de a mucho. Ahora, por último, tenemos la marca de balance, o como otros lo conocen también, que es el sello de artefacto. Los sellos de artefacto, que es este que está aquí, aumentan el ataque físico y la salud de los titanes. Los titanes obtienen el sello de artefacto según su rol. ¿Qué quiere decir? El sello del equilibrio es para Eden, Mighty, Avalon e Ignis. Vamos a buscar aquí a alguno de estos. Eden, vamos a buscarlo por aquí. ¿Dónde estás, Eden? No lo veo. Se me está escondiendo Eden. Nova, Vulcan, Yari, Ignis. Eden, míralo aquí. Aquí lo que le digo es que el sello de equilibrio es para Eden, Mighty, Avalon e Ignis. Aquí nosotros tenemos el artefacto, lo podemos evolucionar, pero nosotros podemos mejorar este artefacto que da daño físico y salud. Tenemos el sello de defensa, que es contra Hyperion, Moloch, Angus y Sigurd, ya que estamos hablando de lo mismo, pero todos tienen sus habilidades específicas. El sello de él, ustedes saben que es defender, entonces este ayuda muchísimo. Hyperion, Moloch, Agnus y Sigurd. Tenemos el sello del ataque, que es Araji, Nova, Vulcan y Silva. Entonces aquí tienen que mirar bien. Tenemos el sello del equilibrio reluciente, que es el de Mor y Yari y Solaris. Aquí está el de Solaris, que es el sello, son bastante importantes. Y tenemos el sello de ataque brillante, que es Keros, Amon, Tenebris. Y el sello de defensa brillante, que es el de Brustar y Rigel, que son los últimos que tenemos por aquí. Brustar, mirad por aquí, no le he subido absolutamente nada, pero bueno, ahí los tenemos. Para aumentar el rango de estrellas de artefacto titánico necesitará la siguiente cantidad de fragmentos. Esto es muy importante. Para una estrella necesitamos 60 cantidad de fragmentos. Vamos a mirar por aquí. Aquí está, 60. Vamos a ir haciéndolo y vamos a ver si podemos aumentarle un poquito a uno para ir mirándolo. Obviamente no con el mismo héroe, porque me gastaría mucha energía, pero sí vamos a ver si lo podemos hacer aquí con Brustar. La primera estrella es con 60. Vamos a despertarlo. Vamos aquí a despertar este también. Y despertamos este. Vamos a ver, la primera sería con 60. La primera estrella sería con 60. Vamos a ver aquí. Aquí le aumentamos, ya tiene 2 estrellas con 60. Para la segunda son con 440. Y aquí estamos gastando un poquito más, 300. Y aquí le vamos aumentando las estrellas. Para la tercera es 1400. Para la cuarta son 2500, para las 5 estrellas son 5000 y para la sexta estrella son 9000. ¿Dónde las podemos encontrar? Puedes obtener los fragmentos en la esfera de artefactos y titán del altar de los elementos. Aquí donde estamos por aquí. Aquí la podemos encontrar y también en la de la esfera. Aquí, círculo de invocación. Normalmente no lo encuentran. Normalmente aquí solo van a encontrar invocaciones, pero en la esfera de artefactos sí que van a encontrar muchísimas. Bueno. Vamos continuando, que también podemos encontrar fragmentos con monedas de torneo elementales en la tienda de torneo elemental, que ustedes saben que en la tienda de torneo, vamos a ver si nos metemos por aquí en la tienda. Aquí, guerreros, en la tienda de Hydra podemos encontrar artefactos. Si ustedes compran aquí esos
Esos cofrecitos a ustedes les van a dar bastantes cositas, así que les recomiendo que la utilicen aquí. Metales de artefactos si ustedes lo usan aquí, pero este es para los héroes, así que tienen que estar pendientes de cuál van a utilizar. Este es para los héroes, pero aquí en lo de los titanes, nosotros es importante buscarlos bien y no malgastarlos, porque ustedes saben que aquí, si usted sube a un héroe que la verdad no le guste mucho, se va a complicar esto, porque después no le vas a poder subir a los héroes que de verdad le quieres subir. Entonces, ahora vamos con cómo podemos actualizarlo. Para mejorar un arma o una corona de artefacto necesitas esencia de elementos o esmeralda. La esencia de los elementos se obtiene al ganar batallas del torneo de los elementos. Es así, obviamente, pues si ustedes no juegan en el torneo, pues obviamente, o no tienen ningún gremio, no van a poder conseguirla aquí en las competiciones. Yo estoy aquí en el clan de Hero Wars y aquí normalmente me dan. Como pueden ver, todavía tengo vacantes. Si algunos se quieren meter, ya saben dónde estoy, en servidor 20, y pueden ingresar a Hero Wars TV. Ahora, para subir el nivel del sello de artefacto necesitas oro y esmeralda, que aquí es donde se complica, porque cuando nosotros tenemos muy poco oro o muy pocas esmeraldas, se complica. Esto es bastante costoso. Aquí, recuerden que en un video anterior yo me equivoqué y le daba aquí, me gasté casi todas las esmeraldas, pero normalmente gástenselo con el polvo y gástenselo con oro. Aquí vamos a aprovechar y vamos a subirle a Keros y vamos a mostrarle. Aquí lo tenemos en vamos a darle mejorar y ustedes lo van subiendo aquí. Como pueden ver, lo van subiendo y lo voy a subir hasta nivel 60. Ya 459.000 por cada subida. Eso es un montón. Pero bueno, ya que ustedes le van subiendo, guerreros, y lo importante es que sepan qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante. Nosotros tenemos diferentes sellos, que es la corona de fuego, la corona de agua, de tierra y de luz. Pero si nosotros nos enfocamos en las primeras líneas, obviamente nosotros vamos a tener varios que son muy fuertes. Entonces aquí le podemos subir y evolucionamos un artefacto. Aquí si lo evolucionamos, le damos aquí y ya lo tenemos a 4 estrellas. Sus estadísticas, las de Moloch, van a subir obviamente. Tenemos también la evolución de los artefactos, que aquí que se gasta, solamente se gasta esta evolución de artefactos. No va a gastar monedas, no va a gastar absolutamente nada. Y en esta nos damos la evolución de artefactos 4 estrellas. Y esto va a aumentar muchísimo todas las habilidades de nuestros titanes. Ejemplo, aquí yo puedo evolucionar a Nova a 4 estrellas. Y ya para la próxima me está pidiendo 4500. O sea, eso es un montón. No. Ya saben que aquí lo pueden conseguir si le dan por aquí, para poder aumentar nuestros titanes. Y bueno, guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Así que, guerreros, nos vemos.